Pues hola a todos de nuevo y vamos a dar comienzo a la tercera mesa del curso que trata sobre intervencionismo estructural. Al igual que las mesas anteriores, pues hemos querido darle una visión práctica y les hemos pedido a nuestros ponentes pues, que nos hablen un poco de sus trucos en el día a día y un poco de los resultados de algunas de las principales técnicas transcatéter en el manejo de la cardiopatía estructural. Tengo el gusto de presentar a tres amigos que, además de excelentes profesionales, son personas pues, muy cercanas, muy empáticas y a las que agradecemos mucho desde la Sociedad Castellana su participación en la reunión. El primero de ellos, Fernando Sarnago, nos va a hablar de foramen oval y adelante y cierre de comunicación interauricular en anatomías complejas. Adelante, Fernando. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, David. Gracias a la Sociedad Castellana. Un año más, un placer estar aquí. Me espera un segundito a ver si me conectan esto. Ahí estamos. Bueno, me comentaron que hablara un poquito sobre el cierre de efectos del tabique en anatomías un poco complejas. La idea de la charla fundamentalmente es daros una visión rápida sobre la heterogeneidad de esta patología congénita y que puede haber algunos casos en los que tienen sus peculiaridades o sus cosas diferenciales que hacen que sea razonable fijarse en un par de cositas, tener cosas en cuenta que habitualmente se nos pueden pasar y hacer que una cosa simple se convierta en un problema, ¿no? Una diapositiva rápida, simplemente para recordaros a todos la anatomía. Ahí veis a la izquierda un foramen oval abierto y abajo a la izquierda una cia clásica tipo ostium secundum y a la derecha el tabique normal y las relaciones que tiene. Luego, si queréis con algún caso, podemos ver esto más despacito. Esta diapositiva es por poneros algo de la bibliografía que hay, que lo que quiero es que secunden un poco la idea de que a día de hoy casi lo más importante de las cardiopatías congénitas es todo lo que se hace de forma previa a lo que hacemos nosotros, yo en particular, que es el intervencionismo estructural, que al final viene a ser casi lo más fácil. O sea, lo importante es hacer un diagnóstico correcto. Cada día, para todas las patologías, en esto igual es más importante la imagen multimodal, el eco tridimensional, el TAC, la resonancia, es decir, ir a la sala con un diagnóstico perfecto, que a día de hoy es absolutamente factible, para que luego no tengamos sorpresas y el tratamiento sea rápido, sencillo y fácil. Es decir, imprescindible en todos los pacientes, yo creo, un eco 3D hecho por una persona con experiencia y probablemente un TAC o una RESA en casi todos los pacientes. Volvemos un poco aquí a la anatomía. Y este es un poco el esquema de las posibles anatomías o complicaciones más frecuentes que nos podemos encontrar, ¿no? Ahí tenéis, en cuanto al foramen oval, quizás los pacientes que pueden ser un poquito más complejos son los que tienen un borde superior muy grueso, que en algunas ocasiones nos dificulta el abrazarlo con un dispositivo tradicional, el hecho de que tenga un túnel muy largo o un túnel muy amplio, el hecho de que tenga una prominencia de la raíz aórtica, lo que se viene a llamar el torus aórtico, que sea muy redundante y hace que el foramen, esa membrana, esté muy constreñida y tengamos poco espacio para trabajar. El hecho de que tengamos pacientes con falsas mediciones, que en el fondo es lo que os comentaba antes, que es que tengamos un diagnóstico previo con defectos en su realización o por lo menos no perfecto, y el foramen oval que en ocasiones se combina con otros defectos del tabique, fundamentalmente con la CIA. Y en la CIA, pues los escenarios con un poquito más de complejidad son las multifenestradas, los problemas con los bordes, la presencia de membranas y las CIAs senovenoso. Yendo un poquito con el foramen oval, todo va a ser muy rápido porque al final es una charla de 10-12 minutos. Ahí tenéis la morfología de un foramen oval, donde trato de reflejaros lo importante que es tener un diagnóstico correcto en el sitio correcto, confirmado por 3D, porque si no, las medidas que nosotros podemos tener de la anchura y de la longitud del túnel pueden cambiar de forma drástica. Esto antes nosotros no lo hacíamos, nosotros hacíamos interrogación con balón en la sala de todos los pacientes para medirlo y ver exactamente cómo era. Ahora solo lo hacemos para algunos pacientes porque teóricamente, si nosotros confiamos en nuestro equipo de imagen, esto tiene que estar perfectamente diagnosticado. Ejemplos, pues aquí tenéis un ejemplo a la izquierda y a la derecha. En el test con burbujas parece que no pasan excesivas burbujas, parece que probablemente lo que es el defecto y la apertura de ese bolsillo que es el foramen oval no debe de ser muy grande.
Aquí tenéis alguna imagen de este mismo paciente, también con color. No veis un shunt muy claro, ni derecha-izquierda ni izquierda-derecha, pero sí que veis ya cómo bambolea ese septo en el eje bicava. No es que tenga un aneurisma muy claro, pero sí que en el X-plane, en la imagen de la derecha del todo, pues ya veis que tiene un bamboleo muy característico, en el cual nosotros, cuando lo llevamos a la sala, lo estresamos ese foramen oval con una inyección directa y lo veis al inyectar a presión, veis cómo se abre, y lo veis en la interrogación con balón, pues veis que es un foramen oval que casi alcanzaba los 10 milímetros, cuando a nosotros en el diagnóstico inicial con el transesofágico hecho nos habían dicho que medía 3-4 milímetros. Pues eso puede tener su trascendencia a la hora de elegir el dispositivo, de si puedo hacer una cosa o hacer otra, etcétera, ¿no? En este caso en particular le hicimos un cierre con un dispositivo de sutura y no hubo ningún problema y el paciente quedó bien. Siguiente escenario donde podemos tener alguna complicación, algún tropiezo, pues los pacientes que tienen un foramen oval y además tienen una comunicación interauricular. Si nosotros no exploramos bien ese septo en su totalidad, pues se nos puede escapar esa imagen de la derecha, en la que veis un flujo claro izquierda-derecha que es independiente del desdoblamiento de hojas del foramen oval. Aparte de ese sándwich, ese bolsillo, pues vemos que hay un defecto claro del septo. Lo veis mejor aquí, en estas imágenes. Eso se combina con un aneurisma claro. Aquí sí que veis que hay, digamos, una excursión que probablemente supera sin problemas los 10 milímetros y que hay una zona en la cual hay un paso claro de sangre fuera de la zona clásica del foramen oval, ¿no? Eso nos puede hacer tener que replanificar el procedimiento, decidir qué dispositivos queremos hacer, si tenemos margen para poner un dispositivo solo, hay que poner dos, etcétera, ¿no? Este procedimiento, después de calcular todos esos tamaños, se pudo cerrar con un solo dispositivo, que lo tenéis ahí a la derecha, un dispositivo cribiforme, cubriendo toda la zona. Aquí veis algunas imágenes de eco intracardíaco, a la izquierda la guía pasando por la zona del defecto de la CIA, que era donde queríamos pasar, y no por el foramen, que hubiera estado más superior en esa imagen, más cerca de la aorta, que está a las 12, en esa imagen de intracardíaco de la izquierda, y a la derecha veis las zonas de más aneurisma que están absolutamente cerradas y comprimidas por los dos discos del dispositivo, ¿no? Aquí veis otro ejemplo un poquito diferente. Este es un paciente con un foramen. Bueno, hay algunos vídeos que no corren, ya me ha pasado antes, os lo imagináis, tampoco tiene mayor trascendencia. Algunas imágenes en parado sí que se ven. Este es un paciente que tiene una comunicación interauricular después de un cierre de orejuela persistente y además tiene un foramen oval y había tenido episodios tromboembólicos. Con lo cual se decidió cerrar el defecto y lo mismo, tenemos que decidir qué dispositivo queremos emplear, tenemos que hacer todas esas medidas para ver si podemos utilizar un solo dispositivo, que el disco del dispositivo nos cubra toda la zona, tanto la zona de la CIA como la zona del foramen oval, que es esa hoja que veis que se abre ahí, ¿no? Aquí se ve mejor en la imagen en movimiento de la izquierda. Este procedimiento se hizo con un dispositivo también cribiforme más grande para poder cubrir todo el septo. Ahí veis las imágenes con eco en 3D. En este tipo de procedimientos en los cuales hay más de un agujero, nosotros recomendamos siempre hacerlo con eco y eco 3D en la sala, porque el resto de procedimientos de foramen oval muchas veces los puedes hacer sin apoyo con imagen o simplemente con un apoyo parcial con eco intracardíaco 2D o similar. Y aquí veis cómo queda el resultado del dispositivo, bien adosado, sin protruir especialmente en la aorta y sin mayores problemas. Este es otro caso, creo que en este no corren especialmente los vídeos, es una CIA multiperforada más compleja porque tiene 4 orificios y 4 jets. Esto es una imagen a la izquierda del 3D en reconstrucción, que ahí está en parado, pero se ven 4 flujos izquierda-derecha. Aquí veis algunos en los cortes de la derecha y lo complejo de este procedimiento es ver si podemos emplear un solo dispositivo, que siempre es lo más razonable, lo menos agresivo, para que no haya interferencia entre los dispositivos, para reducir la cantidad de material que dejamos, la posibilidad de trombosis del dispositivo, la incidencia de fibrilación auricular a posteriori, y luego durante el procedimiento lo difícil a veces es pasar justo por el orificio que queremos, que nos tiene que guiar el compañero de imagen, nos tiene que decir estamos exactamente pasando la guía por donde queremos estar, para poder dejar el dispositivo bien centrado y que todos los defectos estén cubiertos. En este caso, con un solo dispositivo, pues fuimos capaces de cerrar los 4 agujeritos sin mayor problema, ¿no?
Disculpad, como os digo, que no corre los vídeos. Aquí se ve una reconstrucción tridimensional. Todo eso que veis ahí es el dispositivo en redondo desde la aurícula izquierda cubriendo toda la zona. Siguiente problema que podemos tener, os lo comentábamos antes, los problemas de bordes. Aquí tenéis la zona del septo y todos los bordes que podemos tener, anterior superior aórtico, posterior superior el de la vena cava, posterior, inferior, etcétera. Y de ellos el más frecuente, lo habréis conocido todos, es el problema de reborde anterior. Cuando el problema único es el de reborde anterior, generalmente consideramos que no es un inconveniente para realizar un procedimiento percutáneo y se puede hacer sin necesidad de mandar al paciente a cirugía. Aquí veis algún ejemplo, sobre todo en las imágenes de la derecha, se ve que el remanente aórtico es mínimo, pero sí que en cambio a favor tiene la ventaja de que no es un defecto muy grande, es un defecto de menos de 25 milímetros. El remanente de tabique que tenemos en zona posterior-superior y posterior es de buena calidad, no es especialmente floppy, no es muy bamboleante, lo cual nos va a dar soporte para dejar un dispositivo que podamos dejar acabalgado sobre la aorta sin mayores problemas. Esto es una imagen sacada de un artículo de revisión que igual conocéis algunos. La idea que nosotros tenemos es, dentro de lo posible, dejar un dispositivo cuando no hay reborde aórtico lo más parecido a la imagen B posible, es decir, acabalgado sobre la aorta, pero evitando las zonas en las que el borde del dispositivo pueda generar protrusión o erosión aórtica, como en A o en C, y si el paciente tiene un septo muy móvil, muy floppy, pues intentar evitar la imagen D, aunque por este orden lo más ideal sería B, luego D, luego A y luego C, ¿no? Dentro de estos pacientes con poco reborde anterior, algunas otras imágenes que nos podemos encontrar son esas imágenes que veis ahí saliendo desde la vena cava. A veces es solo una válvula de Eustaquio, pero muchas veces esa válvula de Eustaquio es un remanente de membrana muy largo, muy prominente, e incluso los pacientes que no tienen borde posterior, ese remanente de vena cava inferior muchas veces nos puede confundir, y si el ecografista no tiene un poquito de experiencia podemos pensar incluso que eso es el borde del defecto, ¿no? Y lo que no podemos hacer es anclar ahí el dispositivo, porque lo que nosotros nos podemos encontrar son pacientes que lo que tienen es este tipo de membranas y lo que se llama un cor triatriatum dexter, es decir, membranas, lo veis en la imagen de la derecha, que suben desde la vena cava inferior y que se pueden prolongar hasta la zona alta del septo y que nos pueden dejar orificios a su través, y que nosotros podemos pensar, si el ecografista no lo ha identificado correctamente, que lo que tenemos que cerrar es ese defecto, cuando ese defecto no lo podemos cerrar porque entonces aislamos la vena cava completamente, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es cerrar el tabique real, ¿no? Aquí veis en la imagen de la derecha que esa membrana, además, si llega hasta la zona aórtica, nos puede dificultar la liberación del dispositivo, interferir, etcétera. Aunque es cierto que ahí la erosión justo en esa membrana no es un problema, porque no va a ser una membrana que produzca sangrado, etcétera. Muchos casos, lo comentaba antes con un compañero fuera, hay algunas de estas membranas que son tan floppy, son casi Rede Chiari, son como velos muy finos que nos pueden permitir incluso rasgarlas, romperlas y pasar un poco de ellas, entre comillas, sin que nos impidan el tratamiento percutáneo. Aquí veis algún otro ejemplo en pacientes que lo que tienen son algunos restos de membrana que nos puede dar la sensación de que son dobles tabiques, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que tener una buena imagen previa, un 3D previo perfecto que nos diga cuál es el verdadero tabique, cuál es el verdadero orificio y lo que queremos cerrar, ¿no? Siguiendo con los bordes un poquito rápido, los otros bordes un poquito más complejos es el borde inferior a nivel del seno coronario. Ahí tenéis alguna imagen de eco intracardíaco. La aurícula derecha está a la izquierda, la aurícula izquierda a la derecha, y lo que veis llegando más o menos a las 12 a la aurícula derecha es el seno coronario y la zona inferior. Ahí veis en la imagen central el dispositivo que está justo llegando a la zona del seno coronario, pero no cierra el seno coronario, permite un paso libre, y a la derecha veis que el dispositivo, en cambio, está dejando una zona de aneurisma importante sin abrazar. Esto produce probablemente un poco de bamboleo del dispositivo, pero si pensamos que el dispositivo no es muy grande y que el septo es suficientemente consistente, pues nos puede valer como resultado aceptable, porque el hecho de elegir un dispositivo más grande que nos dé más consistencia al tabique y nos quite el aneurisma, lo que nos va a hacer es prolongarse por abajo y ocluir el seno coronario, ¿no?
En cuanto a borde posterior inferior, también puede ser un problema para la liberación, porque como nosotros habitualmente vamos desde vena cava inferior, puede hacer que el disco auricular izquierdo, una vez abierto, no se apoye de forma correcta y se nos caiga constantemente a la aurícula derecha. Esto tiene alguna solución que os pongo aquí en estos esquemitas. Uno de ellos es liberar el dispositivo parcialmente en una vena pulmonar para que, digamos, ahí haga una especie de ancla y se quede sujeto y nos permita bajar el resto del dispositivo, abrir el derecho y luego soltarlo todo, que son estos 4 pasos más o menos que vienen de forma esquemática aquí y en los cuales podemos cerrar algunos de los pacientes con poco reborde. Probablemente en el borde posterior inferior necesitamos un mínimo de 3-4 milímetros, no es como en el borde anterior. Y en estos pacientes también la otra opción que se puede intentar, sobre todo en los pacientes que tienen un riesgo quirúrgico alto, porque hay que reconocer que la cirugía a día de hoy ha mejorado muchísimo por videotoracoscopia, pues el otro procedimiento que podemos realizar es por vía yugular, de manera que lo que hacemos es traccionar desde arriba, apoyarnos en el borde superior y eso nos puede hacer que sea más fácil liberar el dispositivo en su sitio. Siguiendo con los problemas de borde posterior inferior y metiéndonos ya en los pacientes con CIA de seno venoso, aquí tenéis algún otro ejemplo. Es un paciente con una CIA cerrada de forma quirúrgica a la paciente se le escapó al cirujano, probablemente no tuvo un diagnóstico correcto previo, lo veis en la imagen de la derecha, una CIA que estaba justo en la zona posterior, en la entrada de la cava, ahí veis también la válvula de Eustaquio y el tabique, por encima del tabique, justo con el borde posterior, una CIA, ¿de acuerdo? Lo veis aquí más claro parado en la imagen que pongo ahora mismo en movimiento. Y esa CIA que se ve también en las imágenes de la derecha con el flujo en color y en el X-plane, ¿no? Esto se puede evaluar, como os decía antes, de forma multimodal por TAC. Podemos ver si tenemos margen y distancia para implantar, por ejemplo, un stent recubierto que nos cubra toda esa zona sin meternos en la tricúspide, sin ocluir el seno coronario, y eso a nosotros nos puede permitir, como veis aquí, pues hacer un procedimiento de liberación de un stent recubierto tras interrogación con balón. Y el resultado lo veis aquí, el stent implantado, inyección de burbujas y suero agitado y 0 pase de contraste de la derecha a la izquierda y viceversa, ¿no? En conclusión, porque lo que son CIAs de seno venoso superior yo creo que es un procedimiento más complejo que ya estamos haciendo, pero que no se puede abordar en 10 minutos, los mensajes que quiero transmitiros es que la CIA es la cardiopatía congénita más frecuente, que se considera habitualmente un defecto simple y que mucha gente se anima a hacerlo y no me parece mal, pero sí que es cierto que puede ser un reto, sobre todo en el diagnóstico y en el tratamiento si no hemos hecho un diagnóstico correcto por esa heterogeneidad anatómica que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hacer un ET3D, si tenemos dudas, hacer un ET3D por un agente con experiencia, sino como mínimo mandar las imágenes a alguien que te las revise porque tengo dudas. Y si te dan el OK y no hay ningún problema y es un procedimiento estándar, pues se puede hacer en cualquier sitio. Y si no, pues por lo menos contar con centros de apoyo, centros de confianza en los que se puedan referir estos pacientes para hacer los procedimientos. Y eso os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Como hemos hecho en otras mesas, el debate lo dejamos para el final y a continuación la doctora Luisa Salido pues nos va a poner un poco al día sobre la reparación mitral tras catéter. ¿Para dar hacia adelante o hacia atrás? No sé cómo es con el mando o con el Están cargándola. Eso. Bueno, como ha dicho, lo primero, agradecer a la Sociedad Castellana la invitación a participar. En primer lugar, la insuficiencia mitral es la segunda valvulopatía más frecuente en Europa. En un registro publicado hace unos años de 15.500 ecos realizados, casi el 25% de los pacientes tenían algún grado de insuficiencia mitral. Y esto está muy relacionado con la supervivencia de los pacientes, puesto que a mayor grado de insuficiencia mitral disminuye la supervivencia. También se sabe que la cirugía mejora el pronóstico de los pacientes, que aquellos pacientes que se operan van a tener un mejor pronóstico que los que van a tratamiento convencional o tratamiento médico óptimo. Pero aún así, el 50% de los pacientes no se llegan a operar y el mayor factor limitante va a ser la edad. En todo esto pues queda un gap, un espacio en el que surge la necesidad de tratamiento de este tipo de pacientes
y donde el tratamiento percutáneo de la insuficiencia mitral o las técnicas percutáneas han ido creciendo. El tratamiento más estandarizado es el borde a borde, el clip mitral, y el dispositivo que más se utiliza y que más evidencia tiene es el MitraClip, aunque actualmente existen otros dispositivos como el Pascal que tienen que siguen la misma técnica. ¿Y cuál es el truco de esta técnica? Pues el mayor truco es la selección adecuada del paciente y que la experiencia del equipo del ecocardiografista y el hemodinamista que se entiendan, que sepan coordinarse y que funcionen bien en la sala. ¿En qué pacientes debemos plantearnos el clip mitral? Pues debemos apoyarnos primero en los criterios clínicos, en una serie de indicaciones clínicas y que además estos pacientes cumplan con unos requisitos anatómicos. Dentro de las indicaciones clínicas, la primera sería la insuficiencia mitral funcional en aquellos pacientes que no vayan a ser operados, que no vayan a ponerse un bypass coronario. Esto, la mayor evidencia es con el estudio COAPT, que se publicó, como ya sabéis todos, en el 2017 y que demostraba que los pacientes que se trataban con MitraClip tenían una menor mortalidad y una menor tasa de eventos de rehospitalización frente a aquellos pacientes que se hacía un tratamiento médico óptimo. Esto se mantiene a los 3 años, los resultados del COAPT se mantienen a los 3 años y además la recurrencia de insuficiencia mitral no aumenta y también se mantiene la clase funcional de los pacientes. Entonces, estos pacientes del COAPT, ¿cuáles son los más indicados para recibir o para ser tratados con MitraClip? Pues pacientes que estén bajo tratamiento médico óptimo, pacientes que tengan cuanta más insuficiencia mitral mejor, pacientes que no estén en etapas ya muy avanzadas y es muy importante el éxito del procedimiento, es decir, que la insuficiencia mitral que dejemos sea menor o igual a 2, porque esto claramente va a condicionar el pronóstico de estos pacientes. Lo que se ha visto también que aquellos pacientes que en el MITRA-FR pues parecía que tenían unos peores resultados, pues quizá en esos tipos de pacientes que están más evolucionados, que están ventrículos más dilatados, no tengamos una mejoría del pronóstico, pero sí de la calidad de vida, con lo cual creo que hay que seleccionar el paciente e individualizar cada paciente porque a lo mejor no podemos mejorar su pronóstico, pero podemos mejorar su calidad de vida. ¿Qué nos dicen las guías de valvulopatías de este año, del 2021? Pues que la insuficiencia mitral secundaria estaría indicado con una indicación 2A para aquellos pacientes que no vayan a ir a cirugía. Es decir, que prácticamente aquellos pacientes que tienen una insuficiencia mitral secundaria severa deberían ser tratados con MitraClip. Otra indicación sería la insuficiencia mitral degenerativa en aquellos pacientes de alto riesgo o inoperables. Y yo quiero añadir aquellos pacientes que a lo mejor no son de alto riesgo o inoperables, pero que son de una edad avanzada y no los consideramos adecuados para cirugía. La evidencia en este tipo de insuficiencia mitral es con el Everest. El Everest 2 ha demostrado a 5 años que tiene una supervivencia similar a la cirugía y las recurrencias también son similares. Igualmente, la clase funcional se mantiene y la gravedad de la insuficiencia mitral también se mantiene. Sabemos los resultados del MitraClip han ido mejorando a lo largo de la mejora de los dispositivos y ya vamos por una generación 4 que que hay disponibles 4 tamaños de clip y esto nos ha hecho que podamos tratar muchos más pacientes y con muchos mejores resultados. En las guías del 2021 dan una indicación 2B para la insuficiencia mitral primaria en aquellos pacientes que son inoperables o que tienen un riesgo quirúrgico elevado.
Además de estos pacientes que he comentado, pues hay otros candidatos que podrían incluirse como posibles candidatos de forma individualizada, como por ejemplo los casos de un anillo mitral fallido, en los que podamos visualizar bien los velos nativos y que a veces nos pueden dar buenos resultados con el clip mitral. Igualmente, en la insuficiencia mitral aguda, en el contexto de un infarto, se ha visto y recientemente se ha publicado que el tratamiento intervencionista es mejor que el tratamiento conservador y dentro del tratamiento intervencionista que el tratamiento con MitraClip es mejor o tiene una menor mortalidad que la cirugía. Además de los criterios clínicos, pues ahora hay que considerar los criterios anatómicos, porque no todos los pacientes son candidatos al clip mitral. Entonces, hay unos pacientes que tenemos que tener en cuenta que no van a ser buenos candidatos para el clip mitral y que, en principio, a priori, deberíamos rechazarlos. Uno es que el velo posterior sea muy corto, menos de 7 milímetros, porque el grasping va a ser casi imposible. Que el área valvular mitral sea inferior a 3 milímetros o a 3 centímetros, perdón, porque ya con el clip pues vas a generar, además de que la insuficiencia mitral se puede disminuir, pero vas a generar una estenosis mitral y eso es crearle un problema al paciente o que el gradiente sea más de 5. Y igualmente, otra contraindicación sería el calcio en los velos, en la zona del grasping, porque puedes provocar una rotura del velo o a veces el clip no consigue hacer un buen grasping. O, por ejemplo, en el síndrome de Barlow, velos muy redundantes con varios jet o la cardiopatía reumática que son velos muy engrosados con calcio, pues tampoco estaría indicado. Entonces, estos pacientes quedarían excluidos del tratamiento con clip. Luego hay otros pacientes que son los pacientes óptimos, con velos flexibles, largos, que tengan un velo posterior de más de 10 milímetros, que no tengan un gran gap. Y luego hay unos pacientes intermedios, pues algunos tienen un poco de calcio, que tienen un gap que está ahí, que secando al paciente consigues que se acerquen los velos, y que con los nuevos dispositivos que actualmente tenemos disponibles hemos sido capaces de tratar esos pacientes que antes eran intermedios. Se puede seleccionar estos pacientes y han pasado a ser verdes. Ahora actualmente podemos tratar más pacientes que en un principio y con muy buenos resultados. Actualmente lo que podemos es tratar del total de insuficiencias mitrales o candidatos a MitraClip, pues un 20% o un 15% se quedarían como no candidatos y tendrían contraindicado el clip, pero casi entre un 80 y un 85% de los pacientes los vamos a poder tratar con MitraClip. Os he traído unos casos para que un poco podáis ver este paciente que tenía 85 años. La mayoría de los casos que hacemos son pacientes con edad avanzada y que tenía una insuficiencia mitral severa de etiología mixta. Por una parte tenía cardiopatía isquémica que había sido tratado de forma percutánea, tenía una FEBI del 50%, pero además tenía un pequeño prolapso anterior y, como veis, el jet tenía un efecto coanda que por toda la cara lateral que provocaba una insuficiencia mitral severa y una clínica de insuficiencia cardíaca. Bueno, pues en este caso fuimos con un clip grande que es el XT-W, o sea, el clip puede ser grande o pequeño y ancho o de tamaño normal. Elegimos el clip grande porque el velo posterior tenía un tamaño adecuado y ancho para poder coger todo el jet y finalmente el resultado fue quedó una insuficiencia mitral leve y el paciente pues no ha vuelto a tener ningún episodio de insuficiencia cardíaca. El segundo caso es una insuficiencia mitral funcional en un paciente también de 82 años que tenía cardiopatía isquémica y que había sido revascularizado percutáneamente con una fracción de eyección ya menor de entre el 35 y el 40% y una clase funcional 2-3.
Como veis, la insuficiencia mitral esta vez era muy central, con velos flexibles y largos. Y en este caso nos animamos a poner un Pascal porque es un dispositivo que es un poquito más grueso, que tiene, o sea, que es capaz de coger más velo y además que ocupa espacio. Entonces, cuando hay un poco más gap, es capaz de tener mejores resultados y el resultado, como veis, fue que quedó una insuficiencia mitral, bueno, no se mueve el vídeo, pero quedó una insuficiencia mitral prácticamente nula. En el tercer caso es una insuficiencia mitral degenerativa. Veis que los velos están engrosados, como encorvados, retraídos, en una paciente de 79 años con una FEBI del 50% y que había tenido varios ingresos por insuficiencia cardíaca. El velo posterior tenía un tamaño límite, era de 7 milímetros, con lo cual en este caso elegimos el clip pequeño pero ancho para poder tratar el JET que veis, que es una insuficiencia mitral que era a lo largo de toda la comisura. Y con este clip conseguimos disminuir la insuficiencia mitral, quedó una insuficiencia mitral grado 1-2, pero que claramente no tiene nada que ver con la insuficiencia mitral inicial. Entonces, como conclusiones, el tratamiento de la insuficiencia mitral mediante el MitraClip o el clip mitral es seguro en centros con experiencia. Es importante la selección adecuada de nuestros pacientes. Todos los pacientes con insuficiencia mitral severa que no vayan a ir a cirugía deberían ser considerados potenciales candidatos para el tratamiento con clip mitral y debemos apoyarnos en criterios clínicos y que cumplan los requisitos anatómicos para que el porcentaje de éxito sea el mayor posible. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Excelente presentación. Gracias, por cierto, por adaptaros al tiempo. Y la tercera charla nos la va a dar también un buen amigo, el doctor Sánchez, del Hospital Universitario de Ciudad Real, y nos va a hablar de TAVI en escenarios anatómicos complejos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, tanto a Ricardo como a David. Vamos a hablar un poquito de implante de TAVI en situaciones un poco extrañas o anatómicamente complejas, en las cuales hay poca indicación desde el punto de vista de las guías. Y a ver si empezamos. Una vez que nos afianzamos en el implante, o digamos que en la técnica del implante de TAVI aparecen nuevos dispositivos, se mejoran estos dispositivos de todo tipo, nos permite meternos en escenarios que hasta ahora eran impensables. Ahí vais a ver varios de ellos, en los cuales tenemos todo indicación off-label, tenemos poca evidencia clínica, pero que si no nos hemos enfrentado a ellos aún, probablemente en el futuro, como vamos a ver ahora, esto va a ser así. Y esto nos va a hacer cambiar un poco el concepto que tenemos del implante de la TAVI. El concepto del implante de la TAVI hasta ahora era un enfoque en un paciente añoso con un alto riesgo quirúrgico, con válvulas anatómicamente normales pero degeneradas, que eran trivalvas, que tienen pacientes con baja actividad física y que lo que queríamos fundamentalmente era mejorar la mortalidad, mejorar la calidad de vida del paciente y que pusiésemos poco marcapasos con el implante del dispositivo. Lo que queremos ahora en estos escenarios o que nos vamos a enfrentar son a pacientes con un bajo riesgo quirúrgico, que son jóvenes, que van a tener enfermedad coronaria si no la tienen ya, que van a tener válvulas anatómicamente diferentes o que tienen anomalías congénitas y que tienen una actividad física alta. Y, por tanto, lo que vamos a querer es no solo lo que teníamos ya, sino que lo que vamos a querer es mejorar o tener una hemodinámica muy buena cuando tengamos el implante, que tengamos poco mismatch, que tengamos una alta durabilidad de esa prótesis, con una alta expectativa de vida y que podamos acceder a las coronarias las veces que necesitemos a lo largo del futuro del paciente. Además de que tendremos procedimientos de TAVI in TAVI probablemente. Si nos metemos en el primer escenario, que es la válvula aórtica bicúspide, que es en el que más ha avanzado prácticamente en los últimos años, aparte de la clasificación anatómica típica de Galloway, modificada por Sieber, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el dispositivo es tener una técnica de imagen muy adecuada. Aquí es muy importante la imagen para saber la anatomía exacta que tiene el paciente. Esto a veces no es tan fácil y lo que necesitamos es saber únicamente, aparte de esa clasificación, si tiene RAFE o no tiene RAFE. En función de esto, el implante va a ser totalmente distinto. Si no tiene RAFE, podemos asimilar que esa válvula es como si fuese una válvula tricúspide normal. El anillo se va a encontrar en el sitio anatómico normal y el implante va a ser el mismo que si fuese una válvula tricúspide. Por contra, si tenemos un RAFE o dos,
el implante va a ser totalmente diferente. La medida que hagamos del anillo no va a corresponder con el anillo anatómico. Tenemos un anillo del RAFE y un anillo anatómico. La situación va a ser distinta, se va a encontrar probablemente más elevado que el anillo anatómico y, por tanto, tenemos que coger la medida entre medias del anillo del RAFE y del anillo anatómico, que habitualmente es menor que el anatómico. Esto es importantísimo para el implante porque si no cogeríamos válvulas probablemente mayores que producirían un oversizing, que es lo que produce las complicaciones en este tipo de pacientes. El oversizing lo que hace es que esa válvula, al implantarla, haga un pop-up y migre hacia aorta, que ya de por sí en estos pacientes suele estar dañada y puede producir alteraciones importantes, o se deforme esa prótesis y tengamos un leak paravalvular muy significativo, que es lo que deteriora el pronóstico en este tipo de pacientes. Hasta ahora, lo que teníamos en la literatura es que estas válvulas, o los implantes con las válvulas antiguas, iban mal, iban mucho peor que las válvulas tricúpides nativas normales. Y con los segundos dispositivos, digamos, mejoramos un poco las complicaciones, pero tampoco iban excesivamente bien. Y a partir del estudio que tenemos del año pasado de Jun, en el cual, aparte de lo que hemos dicho del RAFE, si nos fijamos en los pacientes qué calcificación tienen a nivel del RAFE y a nivel de los velos, sabemos que los pacientes que tienen doble calcificación severa, tanto del RAFE como de los velos, van a ir mucho peor que los pacientes que tienen calcificación solo de uno o de ninguno. Esto va a hacer que tenga significativamente más complicaciones en el procedimiento y la mortalidad claramente sea muy superior, con lo cual en este tipo de pacientes igual hay que plantearse el implante de una TAVI. ¿Y qué sabemos con las válvulas nuevas? Que tenemos mecanismos, bien por faldas o bien por puños, para evitar ese leak paravalvular. Pues que los resultados son superponibles a una válvula tricúspide normal, tanto en las válvulas Corval, que son las que más conocemos, como en las otras que también conocemos muchísimo, que son las válvulas de Edwards, las válvulas de Edwards. En principio, esto ha aparecido en el último TCT, hace un mes más o menos, que es el Partners 3, en los cuales los resultados en válvulas tricúspides y bicúspides son superponibles. Esto es simplemente un año, lo que queremos es ver si esto es así a largo plazo. ¿Y cómo hacemos el implante? Pues el implante fundamentalmente lo tenemos que hacer, como hemos dicho antes, un poquito más alto en las válvulas que tenemos RAFE, porque el anillo anatómico del RAFE va a estar superior al anillo anatómico basal, y además tenemos que utilizar la técnica de Cus overlap o de superposición de cúspides, como veis ahí. Siempre es importantísimo en este tipo de pacientes realizar predilatación, por dos cosas: para ver dónde se encuentra el anillo del RAFE, por un lado, para dilatar bien ese anillo y que se adapte bien la prótesis, y para ver si podemos ocluir los ostium coronarios, que en estos pacientes suele ser más frecuente que en un paciente normal con una válvula trivalva. Por último, decir que en estos pacientes la posdilatación hay que intentar evitarla a toda costa. Siempre se debe hacer en caso que sea absolutamente necesario. Por contra, si nos metemos en otro escenario diferente, que es la insuficiencia aórtica pura, en estos pacientes son pacientes que tienen ventrículos deteriorados por la patología propia silente que tiene la insuficiencia aórtica, que tienen anillos muy grandes y escasa calcificación, que hacen que migren cuando ponemos los implantes las TAVIs en estos pacientes, y que sabemos que es prohibitivo, está contraindicado absolutamente poner una TAVI en un paciente que tiene un anillo en el límite alto de la normalidad y que además no tiene calcificación alguna en ese anillo. Sabemos que son aortas elongadas y más frecuentemente anguladas, y que en estos casos, igual que en el anterior el TAC era fundamental, en este caso el TAC nos puede engañar un poco. ¿Por qué? Porque la insuficiencia aórtica puede distorsionar la imagen del escáner y hacer que esa medida no sea la real. En estos casos hay que hacer un ET de manera obligada. Y aunque parezca una tontería, en estos pacientes siempre hay que acercar en el tiempo mucho la imagen al implante, porque puede variar significativamente la dilatación de la aorta en pocos meses y producir que esa medida no sea adecuada y producir que migre el dispositivo y tener alguna complicación. Por lo tanto, en estos casos, a diferencia del otro, que queremos evitar el oversizing, en estos lo que queremos es, al contrario, lo que queremos es el oversizing de esa válvula y, si es posible, poner una válvula autoexpandible. ¿Por qué? Porque en las pocas series que tenemos, la primera de ellas, que sale en la literatura de nuestro compañero Roy, tenemos que las válvulas autoexpandibles tienen ligeramente mejores resultados que las balones expandibles. Y fundamentalmente dentro de estas autoexpandibles, la Corval es la que tiene mejores resultados. Pero si os fijáis en estas series, hay series fundamentalmente de Schiffer y de Jun, de Lío y del último que es Silachi, en los cuales se utilizan válvulas que nosotros no tenemos en el mercado nuestro actualmente y que tienen como resultados unos resultados
asombrosos, con datos de implantación de marcapasos de un solo dígito o ausencia prácticamente de insuficiencia aórtica tras implante o mortalidades muy bajas. Y esto se debe a que han utilizado válvulas como la G-Valve o la JenaValve que tienen o que han aparecido hace escasamente un mes o 2 meses con indicación específica para la insuficiencia aórtica. Ahí tenemos la válvula JenaValve, que es específica para la insuficiencia aórtica, que tiene unos ganchos que se anclan en los velos nativos de la válvula para evitar que migre y además tiene unos extrud muy amplios para favorecer el acceso coronario. Ahí tenéis cómo es la válvula, cómo se implanta y un poco las características. Una válvula autoexpandible de pericardio porcino. No nos vamos a meter mucho más en las especificaciones. Otro escenario que tenemos son los procedimientos valve-in-valve, que cada vez van a ser mucho más frecuentes. Todos sabemos por qué degeneran las prótesis biológicas quirúrgicas. Ahí tenéis el por qué degeneran y qué factores de riesgo hay del paciente o del dispositivo. Pero fundamentalmente sabemos que las prótesis pequeñas o que tienen mismatch van a ir peor y van a degenerar mucho antes. Si nosotros hacemos un procedimiento valve-in-valve, lo que vamos a querer es disminuir el gradiente residual que puede quedar y fundamentalmente evitar la obstrucción coronaria, que son las 2 grandes complicaciones. En estos pacientes nos interesa menos el problema del marcapasos o el leak paravalvular, porque sabemos que es bastante infrecuente. ¿Qué datos tenemos de estos pacientes? Pues esto ha sido publicado hace prácticamente un mes en el TCT, en los cuales se implantan válvulas de última generación Sapiens, Edwards, en los cuales los pacientes son equiparables a válvulas, a implantes en válvulas nativas o si hiciésemos un explante de esa válvula y hiciésemos un procedimiento quirúrgico. No existen diferencias significativas correlacionando esas 3 variables. Y es importante si hacemos un procedimiento tap-in-tap que la válvula previa sea de un tipo o de otro, pues parece que sí puede ser importante. Sabemos que no influye en la mortalidad, ni influye en la insuficiencia aórtica posterior, pero sí influye en los gradientes que obtenemos posteriormente. Sabemos que los pacientes que tienen previamente una válvula balón expandible, si ponemos posteriormente otra válvula balón expandible, van a quedar gradientes en el límite de la significación. Ahí tenéis la diferencia significativa que tenemos. Por tanto, esto nos quiere decir que si tenemos ya un procedimiento tap-in-tap en los cuales tenemos una válvula balón expandible, hay que implantar una válvula autoexpandible, que además nos va a favorecer el acceso a las coronarias posteriormente. Se estima que este procedimiento va a ser bastante frecuente en el futuro. Se prevé que en Estados Unidos haya casi 30.000 casos a partir del año 2030. Esto quiere decir que nos va a tocar hacer esto en muchísimos casos. Y nos vamos a enfrentar a estas situaciones. Pacientes que son jóvenes y que van a tener 3 procedimientos probablemente en su vida y tendremos que decidir qué riesgo-beneficio tienen en función de esto. Ahora mismo no es el momento de decidirlo, esto está publicado hace pocos meses, pero cuando llegue el momento tendremos que ver qué válvulas tenemos, qué riesgos tenemos y qué técnicas tenemos para salvar las complicaciones que podemos tener. Pero esto es el futuro que tendremos. Y las 2 complicaciones que hemos dicho que tienen estos pacientes son el mismatch, son los gradientes que existen, que el mismatch ya nos lo explicó hace muchísimos años, en los años 70, Ragíntula, en los cuales existía una discordancia entre el área efectiva protésica y el área efectiva normal del paciente. Esto sabemos que ocurre con las válvulas biológicas o las válvulas mecánicas quirúrgicas, pero por la misma razón puede aparecer en las TAVI. Lo que pasa es que sabemos por diversos estudios que esto es bastante extraño. Igual que sí existe el mismatch o el gradiente en las válvulas biológicas o mecánicas quirúrgicas, y esto sí implica que el paciente va a tener eventos a largo plazo y va a ir la válvula peor y va a tener eventos clínicos, esto no queda tan claro en los pacientes a los que se pone TAVI o que se le hace un procedimiento valve-in-valve o tap-in-tap. Sabemos que el mismatch es más frecuente en válvulas menores de 23 milímetros o que se hace procedimientos valve-in-valve, pero esta medida en el diagnóstico, que no me he metido antes, es habitualmente realizada el diagnóstico con una ecocardiografía, pero sabemos también que esa medida puede ser errónea porque tenemos estudios en los cuales se mide el área efectiva por escáner y por ecografía y parece ser que no concuerdan una vez que hacemos procedimientos valve-in-valve o tap-in-tap. Y por tanto, además de eso, si estudiamos los gradientes por angiografía en este tipo de pacientes, tampoco existe una concordancia en con la ecografía. Esto sabemos que sí existe en válvulas nativas y, por tanto, hay algo más que se nos escapa en este tipo de pacientes. Existen teorías en las cuales parece ser que la ecografía lo que mide realmente es turbulencia de flujo, no mide realmente si eso es importante o si es un gradiente significativo, porque habitualmente baja el nivel de grado
del gradiente con el escáner y con la geografía. Y, por tanto, lo que podemos medir es un pseudo-mismatch. Con lo cual, hay que ser bastante prudente en este tipo de pacientes que hemos hecho un valve-in-valve o un TAF-in-TAF. Si vemos los eventos clínicos a largo plazo, fundamentalmente tenemos que tener claro que, igual que en la cirugía, sí tenemos eventos clínicos con el mismatch o con los gradientes elevados, en los pacientes que le ponemos una TAVI o un TAF-in-TAF o un valve-in-valve, no existen eventos clínicos a largo plazo aunque tengamos gradientes elevados después del procedimiento, ni aunque dejemos al paciente con una insuficiencia aórtica significativa. Ahí lo veis. Sí sabemos que en aquellos pacientes que previamente tenían mismatch o les hemos puesto una válvula balón expandible, sí tienen mayor tasa de recambio a largo plazo, pero no existe mayor mortalidad. Lo que sí sabemos es que los pacientes que quedan con áreas por debajo de 20 milímetros sí tendrán mayor mortalidad a largo plazo. Ahí veis un poquito las gráficas y el resumen. Y la otra complicación, para terminar, es la oclusión de los osteocoronarios. Ahí veis un poco la relación de las distintas válvulas que tenemos con los osteocoronarios. Sabemos que la oclusión de esos osteocoronarios, que es más frecuente en este tipo de procedimientos, se debe a que anatómicamente haya algún tipo de problema a nivel de los senos, que sean estrechos o que sean bajos, que el tipo de prótesis que pongamos y de si el implante se realiza bajo o alto. Por lo tanto, si hacemos procedimientos de TAF-in-TAF en el futuro, es fundamental el alineamiento comisural. Esto será posible cuando tengamos válvulas que nos indiquen cómo colocarlas de tal manera que tengamos un alineamiento adecuado, porque luego recanalizar esos coronarios es bastante complicado. Ya sabemos que simplemente con un implante de una TAVI solo, coger el osteocoronario derecho baja bastante las posibilidades de hacerlo de manera adecuada. Y sabemos las consecuencias deleterias que tiene tapar los osteocoronarios. Sabemos que la mortalidad es altísima y aunque lo resolvamos, casi hay una mortalidad del 50% al mes en este tipo de pacientes. ¿Y qué podemos hacer en estos pacientes? Pues habitualmente lo que hemos hecho hasta ahora es utilizar los stents en chimenea de una manera convencional o la técnica basílica. No nos vamos a meter en ella. Es una técnica muy engorrosa, pero ya tenemos dispositivos como el Shortcut que van a aparecer en el mercado, que van a producir un corte a nivel de los velos de las prótesis biológicas y nos van a favorecer enormemente el acceder luego posteriormente a los osteocoronarios. A la derecha lo que tenéis es el cracking, para evitar digamos que el mismatch en las prótesis cuando ponemos un valve-in-valve, y eso no está medido en ningún estudio. Lo que hacemos ahora ya es fracturar el anillo de la prótesis biológica para disminuir los gradientes que quedan posteriormente. Y por último, esto sería un poco las indicaciones más o menos off-label que podemos pensar en cuanto a lo que podemos utilizar las diferentes válvulas que tenemos nosotros en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias, Nacho, por la exhaustiva revisión, ¿no? La TAVI no es tan fácil, ¿verdad?, como parece, ¿no? En 9 de cada 10 sí, pero o en 8 de cada 10. Bueno, empezamos un poco el turno de debate y no sé si alguna pregunta o comentario de audiencia. El doctor Sanz. Bueno, gracias a los tres. Yo tengo una pregunta para Fernando. Cuéntanos un poco de los forámenes en platinum ortodesoxia, con los torus aórticos y con, ¿sabes?, las dificultades que podemos encontrar. Bueno, la mayoría de los pacientes que tienen síndrome de platinea ortodesoxia es porque tienen una anatomía un poquito especial que hace que se favorezca el flujo, ¿no? Normalmente suelen ser pacientes, una de dos, que tienen normalmente una válvula de Eustaquio prominente que te dirige el flujo hacia el septo, y también suelen muchas veces relacionarse con lo que dices tú, ¿no? Con una aorta que protruye de forma importante y que hace que el septo sea pequeñito. Eso te dificulta a veces desplegar un dispositivo de forma completa o de forma adecuada sin que quede nada de shunt residual, pero en la mayoría de los casos generalmente puede reducir de forma significativa el shunt. Yo en estos casos además eres un poquito menos exigente porque si queda un mínimo shunt residual no es lo mismo que un paciente que estás haciendo la indicación por prevención de ictus, ¿no? O por ejemplo por prevención de embolia gaseosa en un paciente que quiere bucear, ¿no? Entonces si queda un mínimo de paso pero no lo suficiente para desaturarte al paciente, pues normalmente es más que suficiente. Yo creo que la mayoría de los casos se pueden hacer, pero al final vuelves a lo mismo. Necesitas un estudio de imagen decente que te diga cómo es exactamente la anatomía de ese paciente y qué dispositivo, qué cacharro le vale, porque al final luego el procedimiento es casi lo que decía antes, casi lo más sencillo.
¿Algún otro comentario de la audiencia? Bueno, ya que estamos con el foramen, bueno, tenemos aquí, creo, a una de las personas con más experiencia con el Nobel Stitch, ¿no? O con una experiencia importante. Convéncenos a los que usamos dispositivos de doble disco con los excelentes resultados que tienen, por qué hay que usar a veces o qué ventajas puede tener el dispositivo de sutura. Bueno, yo creo que faltan resultados a largo plazo, ¿no? Pero evidentemente te apetece el concepto de dejar el mínimo material posible. Teóricamente vas a tener mucha menos incidencia de arritmias auriculares, fibrosis auricular, cicatriz auricular. Vas a necesitar mucho menos antiagregación. Se deja algo de antiagregación un poco por rutina, pero realmente podrías dejar al paciente sin nada casi. Se deja una antiagregación 3 meses un poco porque la incidencia de eventos hemorrágicos en esta población es pequeña y cuesta poco. Y entonces las series que hay descritas hasta ahora es que, lo que te digo, el índice de complicaciones asociadas tiende al 0, ¿no? Entonces yo creo que si la anatomía lo permite, que al final, después de un poco de experiencia de viene y va, al principio te puede parecer que es más, al final se queda en un 40-50% de los pacientes, yo creo que merece la pena. También otra ventaja es que no tiene níquel para los pacientes que tienen alergia al níquel, ¿no? Tiene sus ventajillas, no es espectacular, pero tiene sus ventajas. O sea, el segundo antiagregante, ¿cuánto tiempo lo mantenéis? Nosotros, 1 mes. Nosotros en los pacientes con doble disco. En los pacientes que ponemos doble disco lo mantenemos 3 meses. Pero bueno, esto ya sabes que es un poco consenso no escrito y tal, y como suele ser población de bajo riesgo, 3 meses. No sé si queríais... La doctora Petra Sanz. Respecto a la edad, gracias. Con respecto a la edad de los pacientes, la indicación de TAVI, con las últimas guías ya han abierto un poco la manga de partir de 75 años y hay accesos femorales adecuados. Nosotros esto a veces en las sesiones médico-quirúrgicas nos discutimos mucho con los cirujanos. ¿Vosotros habéis bajado la edad en vuestro centro o cómo lo...? Nuestro centro es que... Bueno, nuestro centro es que es un poco especial en el sentido de que nosotros no tenemos cirugía en el centro. Entonces, nuestras indicaciones habitualmente es cuando el paciente tiene un alto riesgo quirúrgico, habitualmente y por encima de 80 años hasta ahora. Es verdad que muchos pacientes no se quieren operar y entonces hacemos pacientes, pero no lo hacemos porque nosotros pensemos que hemos bajado la edad, sino porque los pacientes no se operan. Y es que no se quiere operar prácticamente casi ninguno, el que va un poco obligado. Entonces, al final los que hacemos por debajo de 80 años es pacientes que pide expresamente que se quiera hacer un procedimiento percutáneo. Y en el resto de, vuestra experiencia, ¿estáis bajando la edad o no? Gracias. Nosotros claramente hemos bajado la edad, pero ya la habíamos bajado un poco, estábamos por debajo de 80, entre 75 y 80 éramos bastante laxos y ahora como que nos agarramos a eso y claramente es por debajo de 75 años. O sea, por encima de 75 años ya ni hace falta presentarlo en la sesión médico-quirúrgica ni nada. Y entre 70 y 75, pues si tienen comorbilidades o tal, nos lo planteamos. Ahí sí que se presentan con el cirujano, pero claramente los que son mayores de 75 como que hemos dado por sentado que pueden ir a TAVI. Otra cosa es que tú tengas un paciente, por ejemplo, con una bicúspide, que tenga 75 años, que sea robusto y que pienses que ese paciente, pues por las características que tiene de anatomía, va a ir mejor con cirugía. Entonces, no es tan tajante, ¿no? Pero, y aparte es que ahora muchísimos pacientes es que vienen y te lo piden, o sea, y no tienes forma de un poco... Que además están las guías. Sí, o sea, que es que ellos ya vienen exigiendo ese camino. Yo un comentario al respecto, y te contesto muy rápido. Nosotros hemos bajado a 75. A partir de 75 años al paciente va para TAVI a priori. Yo lo único que quería comentar, porque con esto hemos tenido alguna pequeña discusión con los cirujanos, es que todo esto, la evidencia de bajo riesgo y moderado es para TAVI transfemoral, no para otras TAVIs. Porque, por ejemplo, hace poco hemos tenido un paciente de 76 años
que se ha aceptado para TAVI y luego finalmente el acceso no era viable y los cirujanos dicen, bueno, pues le ponemos una subclavia o una carótida. Digo, bueno, esperaros porque este paciente tiene 76 años y no tiene ningún riesgo, lo lógico es operarle. Es decir, la TAVI transcarotidia no ha mejorado el pronóstico con respecto a la cirugía en un paciente de 76 años sin ningún factor de riesgo quirúrgico, ¿no? Que eso a veces, como los cirujanos están en esta onda ahora de querer subirse al carro, porque es un procedimiento que creo que está demostrando muchas cosas, creo que no se nos puede olvidar, ¿no? Bueno, nosotros, la verdad que desde hace tiempo ya acordamos conjuntamente con cirugía que de 75 para arriba era TAVI por defecto, ¿no? Salvo que tuviese otra lesión que hubiese que reparar quirúrgicamente, etc. O sea, un poco parecido al escenario que comentaba Luisa. Pero yo no creo que tenemos que reflexionar un poco sobre el algoritmo de las últimas guías, creo que son las americanas, que dicen que por debajo de 65 preferencialmente cirugía, por encima de 80 preferencialmente TAVI y entre 65 y 80 valorar muchas cosas, ¿no? O sea, probablemente hay pacientes de 69 o 70 que tendrían que ir a TAVI y a lo mejor hay alguno de 77 que tendría que ir a cirugía, ¿no? O sea, que tampoco hay que ser tan... Pero bueno, en una anatomía estándar, válvula trivalva y un riesgo estándar, 75 para arriba normalmente TAVI ya de elección. Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizada esta mesa y pasamos ya a la presentación de los casos clínicos ganadores. Gracias.